Voy a iniciar en 3, 2, 1. Buenas tardes a todos. Eh, Bienvenidos a nuestro Plan General de Capacitaciones 2021, que está dirigido por la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro Plan General de Capacitaciones 2021, el cual está dirigido por la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos. Vamos a esperar unos 2 minutos a que todos se puedan conectar y continuamos así con nuestra capacitación.
Buenas tardes para todos. Mi nombre es Manuel Ricardo Gómez, soy contratista de la Delegatura de Puertos de la Dirección de Promoción y Prevención. Bienvenidos a nuestro Plan General de Capacitaciones 2021, el cual está dirigido por la Dirección de Promoción y Prevención de la Delegatura de Puertos. En la tarde de hoy tendremos la capacitación sobre manejo de mercancías peligrosas. Esta será llevada a cabo por el ingeniero Ser Israel Rojas Serrano. Él es ingeniero químico e ingeniero ambiental. Además cuenta con un magíster en ingeniería civil con énfasis en recursos hídricos e hidroinformáticos. Les recordamos que la sesión será grabada y puesta en los canales oficiales de la entidad para su consulta. Recordamos que tenemos un formato de asistencia, el cual se encuentra en el chat, y en este nos pueden informar sus experiencias con el manejo de mercancías peligrosas. Les recordamos que las preguntas que surjan acerca de la capacitación pueden hacerlas a través del chat y se dan de la presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, ingeniero Manuel, por la presentación. Entonces, como lo comentaba el ingeniero Manuel, el día de hoy es dar una capacitación sobre el tema de manejo de mercancías peligrosas, la cual estaba programada para el día 29 de septiembre de este año. Sin embargo, por una calamidad, como se les informó a ustedes anteriormente, dado que pues muy infortunadamente falleció mi madre, Gloria Amparo Serrano, perdón, que en paz descanse, la capacitación ha sido reprogramada para el día de hoy. La idea es, como lo comentaba el ingeniero Manuel, pues dar una capacitación al respecto, que sea pues de su agrado, y al final, por medio del chat, que ustedes puedan plasmar las preguntas que ustedes tengan al respecto. Por favor, eso pues tenerlo muy en cuenta al final. Entonces voy a proyectar la presentación para que empecemos de una vez con la capacitación. Por favor, me confirman si pueden ver la pantalla compartida. Listo, Sergio, ya estás en vivo. Ya estás con la presentación. Listo, muchas gracias, señor Santiago. Entonces, con esto damos inicio a la capacitación sobre manejo de mercancías peligrosas. Antes de comenzar, la idea es exponerles cuáles son los temas que se van a manejar el día de hoy. Entonces, para esto les presento la agenda, que consta básicamente de 7 ítems. En el ítem número 1 nos basaremos en lo que es la normatividad. Aquí miraremos lo que son las normas nacionales e internacionales. Posteriormente pasaremos al ítem número 2, en el cual comentaremos sobre la capacitación de personal en tierra. Posteriormente al ítem número 3, en el cual se hablará sobre las disposiciones generales de buques e instalaciones portuarias. Posteriormente el ítem número 4, en el cual expondremos las responsabilidades. Posteriormente el ítem número 5, en el cual hablaremos sobre embalaje, etiquetado, rotulación y almacenamiento de la carga peligrosa. Después el ítem número 6, en el cual haremos un mayor énfasis en lo concerniente a las enmiendas del código IMDG. Y ya finalmente pues expondremos los beneficios y conclusiones para pues ya con eso dar paso a las preguntas que ustedes tengan al respecto. Entonces, de pronto para que no haya ninguna especie de interferencia, voy a ocultar mi cámara para que de pronto por problemas de internet pues puedan escucharme un poco. Entonces, tal cual como les comenté anteriormente, iniciaremos con lo que es el tema de normatividad para el tema de manejo de mercancías peligrosas. Entonces, algo muy importante en el manejo de mercancías peligrosas es comenzar con las normas internacionales. Aquí es muy importante mencionar lo que es el código IMDG. Ya será muy común para muchos de ustedes. Entonces, básicamente, el código IMDG como tal establece lo que son los principios básicos, recomendaciones detalladas para sustancias, materiales y artículos individuales, y una serie de recomendaciones para buenas prácticas operativas que incluyen consejos sobre terminología, embalaje, etiquetado, estiva, separación y manipulación y acción de respuesta de emergencia. Este código, pues, como ustedes pueden establecerlo, se puede encontrar en la página de la OMI, ¿sí?, que hace referencia a la Organización Marítima Internacional. Ahí ustedes pueden encontrar las diferentes enmiendas, de las cuales ya hablaremos posteriormente, y la última que está vigente, de la cual al final de la presentación también haremos un mayor hincapié.
Entonces, con base en esto, el transporte marítimo de mercancías peligrosas debe ajustarse a lo establecido en el Código Marítimo Internacional y a sus enmiendas, pero pues cabe resaltar que es a la última que esté siempre vigente. La aplicación de esa normativa está obligatoria para Colombia a partir del 1 de enero de 2004. Cabe resaltar que hace parte del convenio SOLAS, del cual ya hablaremos en un momento. Y pues cabe resaltar también que Colombia hace parte de la OMI, que como les comentaba anteriormente, es la Organización Marítima Internacional. Entonces, con base en esto, el código IMDG, así como sus enmiendas, pues son de carácter obligatorio, es decir, se deben cumplir a cabalidad. Asimismo, el capítulo 7º del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, que es el Convenio SOLAS de 1974, en el cual ya hablaremos en un momento. Y cabe resaltar que es aprobado en Colombia mediante la Ley 8ª de 1980. Entonces, para dar un poco de contexto, muchos países marítimos han tomado medidas para regular el transporte de mercancías peligrosas por mar, basado en la seguridad y consideraciones establecidas en las partes A y A1 del capítulo 7º del Convenio SOLAS 1974 enmendado. Ya vamos a ver en un momento que pues son varios capítulos, pero pues dado el presente tema, el que más nos interesa es el capítulo 7º. Más recientemente, dado que la contaminación marina pues, se ha convertido en una serie de preocupación, los países han tomado nuevas medidas para regular el transporte de contaminantes marítimos, como se adscribe en el anexo 3 del convenio MARPOL, del cual ya hablaremos también en un momento. Entonces, para poner el contexto, este es el convenio SOLAS. La versión actual del convenio SOLAS contiene disposiciones por las que se establecen obligaciones de carácter general, procedimientos de enmienda y otras disposiciones, acompañado de un anexo dividido en diferentes capítulos, como les comentaba anteriormente. Básicamente hacen referencia a 12 capítulos, los cuales son los que se presentan en pantalla. Los mencionaré pues muy rápidamente. El capítulo 1 hace referencia a disposiciones generales. El capítulo 2.1 al tema de construcción, compartimiento y estabilidad, instalaciones de máquinas e instalaciones eléctricas. El capítulo 2.2 habla sobre la prevención, detección y extinción de incendios. El capítulo 3 habla sobre dispositivos y medios de salvamento. El capítulo 4 sobre radiocomunicaciones. El capítulo 5 sobre seguridad en la navegación. El capítulo 6 de transporte de cargas. El capítulo 7 sobre transporte de mercancías peligrosas, que como les comentaba anteriormente es el que nos interesa para el presente tema. El capítulo 8, pues de igual forma habla sobre buques nucleares. Capítulo 9 sobre la gestión de la seguridad operacional de los buques. El capítulo 10 sobre medidas de seguridad aplicadas a las naves de gran velocidad. Capítulo 11.1 sobre medidas especiales para incrementar la seguridad marítima. Capítulo 11.2 sobre medidas especiales para incrementar la protección marítima. Y el capítulo 12, que es el último, sobre medidas de seguridad aplicables a los graneleros. Entonces, básicamente, pues, es de sumo interés, en este caso, nuevamente enfocarnos en el capítulo 7, que es el transporte de mercancías peligrosas. Como les comentaba anteriormente, pues, también existe un convenio MARPOL. Entonces, ¿en qué consiste este convenio? Este convenio MARPOL es un convenio internacional que tiene como finalidad prevenir la contaminación por los buques y, pues, básicamente es el principal convenio internacional que versa sobre la prevención de la contaminación del medio marino por los buques a causa de factores de funcionamiento o accidentales. Este pues fue adoptado el 2 de noviembre de 1973 y consta también de diferentes anexos. Básicamente son 6 anexos. Sin embargo, el de mayor interés en el caso de nosotros es el anexo 3. Sin embargo, pues los mencionaré muy brevemente todos. Entonces, el anexo 1 habla sobre las reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos. El anexo 2 habla sobre las reglas para prevenir la contaminación por sustancias nocivas líquidas transportadas a granel. El anexo 3 sobre las reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas en mar en bultos. El anexo 4 sobre las reglas para prevenir la contaminación por las aguas sucias de los buques. El anexo 5 sobre las reglas para prevenir la contaminación ocasionada por las basuras de los buques. Y finalmente, el anexo 6 consta sobre las reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques. Entonces, estos son los diferentes anexos que se pueden encontrar en el convenio MARPOL. Con base en esto, en la normativa internacional, pues pasaremos a lo que es el código CTU. Sus siglas son CTU, en inglés CTU, que viene de Cargo Transport Unit, de sus siglas en inglés, que significa unidad de transporte de carga. Como tal, este código proporciona pues un código de práctica global
para el manejo y embalaje de contenedores y otras unidades de transporte de carga que son transportados por mar y tierra. Cabe resaltar que pues, este código está diseñado para abordar las principales preocupaciones de todas las partes involucradas en el aseguramiento global de la carga, en relación con las malas prácticas en el empaque de unidades de transporte de carga. Estos incluyen como tal el aseguramiento inadecuado de la carga, la sobrecarga y la declaración incorrecta de contenidos. Estas fallas pues, pueden tener un impacto directo en los miembros del público en general o pues también en los trabajadores de la cadena de suministro y transporte, que como tal no tienen control sobre esos errores o sus consecuencias. Entonces, para la aplicación de este código CTU, pues hay algunos requisitos que pues se deben como tal tener en cuenta. Entonces, con base en esto, los requisitos claves de este código CTU, pues literalmente son los siguientes. Si ustedes buscan este código, van a encontrar estos requisitos. Básicamente son, uno, que se debe proporcionar un ambiente seguro de trabajo. La CTU y cualquier equipo de amarre utilizado debe estar en buenas condiciones. Se debe seleccionar la CTU más adecuada para una carga dada. Cualquier carga debe distribuirse uniformemente en el piso del contenedor. No deben utilizarse sistemas de amarre y protección que no estén certificados o sean incompatibles con una carga. Y las marcas y señales necesarias deben aplicarse al exterior de la CTU. Entonces, básicamente lo anterior para la normatividad internacional. Ya en cuanto a las normas internacionales, veremos las siguientes. Entonces, la primera que hay que tener en cuenta es la Ley Primera de 1991, que es básicamente el Estatuto de Puertos Marítimos. Aquí nos enfocaremos en lo que es el artículo 3º de las condiciones técnicas de operación. Entonces, básicamente este artículo 3º habla de que corresponde como tal al Superintendente General de Puertos y de conformidad con esta ley, definir cuáles son las condiciones técnicas de operación de los puertos en materia tales como nomenclatura, procedimientos para la inspección de instalación portuaria y de naves en cuanto a bodegas, carga y estiva, también manejo de carga, facturación, recibo, almacenamiento y entrega de la carga, servicios a las naves, prelaciones y reglas sobre turnos, atraques y desatraque de naves, periodos de permanencia, tiempos de uso de servicios, documentación y seguridad industrial. Otra normativa como tal nacional es la resolución 850 de 2017, que es el Reglamento de Condiciones Técnicas de Operación RCTO de los puertos marítimos. En este caso nos enfocaremos a lo que es el artículo 17, el cual habla sobre los protocolos y procedimientos relacionados con la operación portuaria. Entonces, como tal, el reglamento de condiciones técnicas de operación de cada terminal portuario, pues como mínimo deberá contener los protocolos ajustados a las normas nacionales, entre ellas las expedidas por la Autoridad Marítima Colombiana e internacionales relacionadas con la seguridad de las naves, uso de instalaciones, muelles, depósitos y manipulación de carga de acuerdo a convenios internacionales ratificados por Colombia. También en cuanto a las normas nacionales, es muy útil el decreto 1609 de 2002, por el cual se reglamenta el manejo y transporte de mercancías peligrosas. Aquí cabe resaltar lo que es la circular 27 de 2013 de la Supertransporte, en el cual se habla de las obligaciones de las empresas de transporte terrestre y sociedades portuarias frente al cumplimiento del decreto 1609. En este, pues, las sociedades portuarias deben dar cumplimiento con el artículo 52 del decreto 1609. Entonces, ¿cuál es este artículo? El artículo 52 básicamente se consideran remitentes y destinatarios las sociedades portuarias y los puertos privados, ya sean marítimos o fluviales, en el proceso de embarque, desembarque, manejo y almacenamiento de mercancías peligrosas y son responsables del cumplimiento de lo estipulado en este decreto. Entonces, esto en cuanto a la parte de normativa, tanto internacional como nacional, para por favor tenerlo muy en cuenta. Posteriormente, pues ya pasaremos a un ítem del código IMDG que habla específicamente sobre la capacitación de personal en tierra. En este caso, ustedes lo pueden encontrar como numeral el capítulo 1.3.1. Como tal, el personal de tierra que se dedica al transporte de mercancías peligrosas destinadas a ser transportadas por vías marítimas recibirá formación sobre el contenido de las disposiciones relativas a las mercancías peligrosas en la medida de sus responsabilidades. Los empleados como tal recibirán capacitaciones conforme a lo dispuesto en este capítulo 1.3.1 antes de asumir sus responsabilidades
y solo desempeñarán las funciones para las que aún no se les haya impartido la capacitación requerida bajo la supervisión directa de una persona cuantificada. Entonces, aquí cabe mencionar lo que es el ítem 1.3.1.7, el cual habla sobre los códigos y publicaciones conexos que conviene consultar para la formación específica a cada función. Aquí la normativa como tal, el código IMDG, expone las siguientes. Entonces, uno es el Código Marítimo Internacional de Mercancía Peligrosa, que es el código IMDG, que es la norma como tal general, internacional. El procedimiento de intervención de emergencia para buques que transporten mercancías peligrosas. También la guía de primeros auxilios para uso en caso de accidentes relacionados con mercancías peligrosas. También recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas de las Naciones Unidas. El código CTU, del cual ya hablamos anteriormente. También las recomendaciones sobre el transporte sin riesgos de cargas peligrosas y actividades conexas en zonas portuarias, convenios internacionales sobre la seguridad de los contenedores, el Código de Prácticas de Seguridad para la Estiba y Sujeción de la Carga, recomendaciones revisadas sobre la utilización sin riesgo de plaguicidas en los buques aplicables a la fumigación de las unidades de transporte, Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, también el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques y los programas de inspección de las unidades de transporte que lleven como tal mercancías peligrosas. Ya con base en esto pasaremos a lo que son las disposiciones generales de buques e instalaciones portuarias. Entonces, como tal, las disposiciones pertinentes del capítulo 11.2 del Convenio SOLAS que comentamos anteriormente y de la parte A del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, que es el código PBIP, son como tal aplicables a las compañías, los buques y las instalaciones portuarias que participen en el transporte de mercancías peligrosas y a los cuales se aplica el capítulo 11.2 del mencionado convenio, enmendado, teniendo en cuenta las orientaciones formuladas en la parte B del código PBIP. Aquí haremos referencia a lo que especifica como tal el código IMDG en el capítulo 1.4.1.3, en el cual menciona que todo el personal de tierra de la compañía, el personal de buque y el personal de la instalación portuaria, pues como tal, deben tener un pleno conocimiento en lo que son las prescripciones sobre protección aplicables a dichas mercancías, además de las especificadas en el código PBIP, que como mencionaba es el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, acorde con sus responsabilidades. Entonces, esto para por favor tenerlo muy en cuenta. Ya pasando posteriormente al tema de responsabilidades, digamos que este es un caso de suma importancia. Ya vamos a ver posteriormente algunas implicaciones que básicamente llevan a cabo el no actuar responsablemente. Muchos puertos actúan de forma muy diferente. Hay algunas que realizan un descargue directo sin almacenamiento, hay otros que realizan un almacenamiento. Digamos que todas las posibilidades son adecuadas siempre y cuando se hagan de forma muy responsable. En este caso, el consignatario, el operador y el transportista son directamente responsables por el aseguramiento e integridad de la carga. Estos, pues, a su vez, son responsables por posibles daños y accidentes ocasionados, sin importar cuál sea el proceso que se haga de forma adecuada y responsable, siempre y cuando vaya de la mano con la normatividad mencionada anteriormente. Aquí pueden haber múltiples riesgos y dependiendo, pues, de los daños generados, con base en estos riesgos, pues, la responsabilidad penal, pues, acarreará, pues, con base en los encargados y en la instalación portuaria. Entonces, para dar un poco más de contexto, entonces mencionaremos el caso de Beirut. Algunos lo conocerán, es un caso pues muy famoso precisamente pues por no llevar adecuadamente el proceso de las mercancías peligrosas. Aquí mencionaremos el contexto de Beirut en el cual la sustancia implicada es el nitrato de amonio. El nitrato de amonio pues como tal, químicamente, como muchos conocerán, es NH4NO3. Como tal, esta explosión constó de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que se produjo en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, hace casi un año. En este fallecieron 217 personas e hirió básicamente a 7.000, ocasionó el desplazamiento de 300.000 personas y causó una destrucción generalizada cuyos devastadores efectos afectaron a edificios situados a un radio aproximadamente de 20 kilómetros.
Entonces, como se pueden dar cuenta, no solamente son las personas que están en el puerto, sino pues también, dependiendo de la gravedad de la sustancia, pues puede tener una repercusión bastante fuerte también en los alrededores. En este caso, esta es una foto tomada en este puerto de Beirut. Como se pueden dar cuenta, pues es una explosión bastante grande, en donde pues el nitrato de amonio, como ya vamos a ver más adelante, pues está compuesto de diferentes compuestos químicos, ¿sí? Entonces, pues tiene en sí, al explotar, se produce la reacción química que produce NH3, que como tal es el amoníaco, los NOx, que como tal son los óxidos de nitrógeno, y pues agua. Entonces de ahí pues que su explosión es bastante grande. Entonces, para dar digamos, un conocimiento más a fondo de lo que es el nitrato de amonio, pues vamos a ver lo que menciona la definición de mercancías peligrosas de alto riesgo. Esto nuevamente basado en el código IMDG, ¿sí? Básicamente el código IMDG armoniza todo, es como si fuera el papá de todo en cuanto al sistema de sustancias peligrosas. Entonces, aquí vamos al apartado 1.4.3.1, en el cual se menciona que son mercancías peligrosas de alto riesgo las que podrían utilizarse en un atentado terrorista con graves consecuencias, tales como una gran pérdida de vidas humanas, una destrucción masiva o particularmente, en el caso de la clase 7, una gran perturbación socioeconómica. Ya más adelante vamos a ver para el sistema de rotulación cuáles son las diferentes clases. Aquí me adelanto un poco para hablar precisamente de nitrato de amonio. Este hace referencia a la clase 5.1, en el cual se menciona según el código IMDG como los precloratos, nitrato amónico, abonos a base de nitrato de amonio y nitratos amonio en emulsión, suspensión o gel, que son transportados en cantidades superiores a 3.000 kilogramos en un vehículo cisterna de carretera, en un vagón cisterna, en una cisterna portátil o en un contenedor para graneles. Aquí también cabe resaltar el manejo que se le debe dar al nitrato de amonio, más específicamente a lo que es su segregación. Entonces, para dar un poco de contexto, pues como tal la segregación, en este caso el nitrato de amonio, es el proceso como tal de separar dos o más sustancias o objetos que se consideran incompatibles. Si al arrumarlos o estibarlos juntos, puede haber un riesgo excesivo en caso de fuga o derrame o de cualquier otro accidente. Ya más específicamente para la segregación de mercancías de otras clases, como por ejemplo se menciona en el código IMDG en la sección 7.2.7.2.1. En cuanto a nitrato de amonio, ya vamos a ver también posteriormente la nomenclatura que es la de la 1, para que pues tengan un mayor contexto del tema. También en este están los abonos a base de nitrato de amonio, los nitratos de metales alcalinos y los alcalinoterrios. Entonces, como tal, esas sustancias que acabo de mencionar podrán estibarse junto con explosivos para voladuras, excepto los explosivos para voladuras tipo C, que son los número ONU 0083, a condición de que esas mercancías en conjunto sean consideradas como los explosivos para voladuras de la clase 1. ¿Sí? Esto en cuanto a el nitrato de amonio. Ya vamos a ver posteriormente en el sistema de rotulación y las matrices de compatibilidad qué sustancias se pueden mezclar y cuáles no. Digamos ya en un caso más general. Aquí nuevamente es un caso particular para lo que es el nitrato de amonio. Entonces, con base en esto pasamos a la sección de embalaje, etiquetado, rotulación y almacenamiento de la carga peligrosa. Entonces, para dar un contexto, las mercancías peligrosas, pues como ya lo hemos definido anteriormente, son materiales o elementos con propiedades peligrosas que si no se controlan correctamente, pues suponen un riesgo potencial para la salud humana, la seguridad, la infraestructura y sus medios de transporte, pues como ya vimos en el caso anterior de Beirut. Aquí una imagen representativa de cómo es la nomenclatura que se lleva para los diferentes tipos de sustancias peligrosas. Ya ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las diferentes clases y su asignación respectiva. Un tema muy importante es el embalaje de mercancías peligrosas. Entonces, ¿a qué hace referencia a esto? El embalaje como tal para las mercancías peligrosas es todo aquel que tiene por propósito contener cualquier producto sólido, líquido o pulverulento susceptible de causar daños en los bienes materiales cercanos, las personas o el medio ambiente con el que se relacionen. Aquí pues en la imagen se puede ver algunos ejemplos de embalajes. Como tal, los grupos de embalajes de mercancías peligrosas hay tres tipos. Están los tipo 1, los tipo 2 y los tipo 3. La diferencia entre cada uno de estos es el grado de peligrosidad.
Entonces, con base en esto, el tipo 1 pues hace referencia a los de gran peligro, es decir, un peligro bastante alto, los tipo 2 a peligro intermedio, y finalmente los tipo 3 son los que tienen un peligro muy bajo, ¿sí? Casi escaso. Entonces, esos son los diferentes tipos para grupos de embalajes. Ya pasando al tema de almacenamiento de las sustancias, como tal, ya pertenece al fabricante proveer toda la información correspondiente del producto, de los diferentes productos, donde se enuncian los componentes, reacciones, manera adecuada de almacenamiento, elementos de protección personal para su manipulación en caso de incidentes que esos elementos puedan llevar a cabo. Entonces, en esto es muy útil mirar lo que son el Material Safety Data Sheet, que como tal es la hoja de seguridad, o pues ustedes la pueden encontrar muy seguramente más convencionalmente por sus siglas, ¿sí? Que son MCDS, MS10, ¿sí? Por sus siglas como tal en inglés. De hecho, no solamente se utiliza para el sistema de transporte de cargas, sino pues para cualquier tipo de proceso que se lleva a cabo con esas sustancias, ¿sí? Desde un laboratorio como tal hasta su transporte y utilización. Entonces, en estas hojas, como se mencionaba anteriormente, pues se pueden encontrar toda la peligrosidad y los elementos de manipulación que se deben tener en cuenta para almacenarlos y procesarlos. Como comentaba anteriormente, pues hay una rotulación de sustancias en el código IMDG, en donde se clasifican en diferentes clases. Hay 9 diferentes clases y para cada clase pues hay una imagen representativa. Entonces, por ejemplo, la clase 1, según la convención del código IMDG, son las materias y objetos explosivos. Entonces, como se puede ver en la imagen, esos hacen referencia a esta figura naranja y pues en la parte de abajo aparece el número 1, que hace referencia a la clase 1. En la clase 2 se pueden encontrar los gases, ¿sí? Acá pues se pueden encontrar dos tipos de gases, como se puede apreciar en la imagen. En la imagen roja que tiene el número 2 en la parte inferior, son como tal los gases inflamables. Y en la imagen verde, que también hace referencia a la clase número 2, son como tal los gases comprimidos no inflamables. La clase 3 son los líquidos inflamables. En este caso, pues, es esta imagen que podemos ver aquí, que tiene en la parte inferior el número 3. En las clases 4 encontramos diferencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la clase 4.1 son como tal los sólidos inflamables, autocorrectivas y explosivos sólidos. También tenemos la clase 4.2, que son las materias que pueden presentar inflamación espontánea. Y está como tal la clase 4.3, que son las materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. Entonces, aquí podemos encontrar para cada una de las clases, pues una imagen representativa para cada uno. Entonces, por ejemplo, la 4.1 es esta que tenemos aquí rojo con blanco en líneas. La 4.2 es esta mitad blanco, mitad rojo. Y la 4.3 es esta azul. No sé si ustedes alcanzan a ver el número en la parte inferior, pero pues si ustedes pueden hacer un zoom, ahí se ve cuál es el número referente a la clase. Posteriormente, la clase 5 se divide en dos. Entonces, nuevamente, la clase 5.1 son como tal las materias comburentes, que es esta imagen que se puede apreciar como 5.1. La clase 5.2 como tal son los peróxidos orgánicos, que es la que está al lado. Es muy similar, pero pues ahí de hecho mismo menciona la imagen que son peróxidos orgánicos. En la clase 6 encontramos dos clasificaciones. Está la clase 6.1, que son como tal las sustancias tóxicas, y está la clase 6.2, que son las sustancias infecciosas. Nuevamente, pues aquí podemos encontrar a cuál hace referencia cada una de estas, ¿sí? En la clase 6 pues encontramos dos. En la clase 7 están como tal los materiales radioactivos. De hecho, pues ahí mismo en la figura se puede encontrar que menciona el término radioactivo y pues es muy convencional encontrarlo con esta representación. La clase 8 como tal son las sustancias corrosivas, que está blanco con negro. Y finalmente la clase 9 hace referencia a las sustancias y objetos peligrosos diversos. Entonces, pues es muy útil esa nomenclatura porque pues en muchos casos solamente con la rotulación de la imagen pues ya se sabe qué tipo de sustancia pues está procesando o almacenando. Entonces es de mucha utilidad pues saber distinguir la imagen representativa para cada una de las clases. A continuación pues se muestra cuál es la tabla de segregación de mercancías peligrosas. Ya anteriormente pues mencionábamos qué es la segregación cuando comentamos el tema del nitrato de amonio, ¿sí? Aquí pues ya lo hacemos de forma muy general para todas las diferentes clases. Entonces, como se dan cuenta, pues están las diferentes clases, desde los explosivos,
que es la clase 1, hasta la clase 9, que son sustancias y objetos peligrosos diversos, ¿sí? Junto con otras sustancias. Aquí se pueden encontrar las convenciones, como ICE, que hace referencia a hielo seco, que aparece como restos humanos, IT, que son los alimentos, AVI, que son los animales vivos, ¿sí? Entonces aquí están las diferentes combinaciones y si es posible o no llevar a cabo su segregación, ¿sí? Entonces, para saber si es posible o no, sencillamente para los que tienen un círculo verde con un chulito, pues hace referencia a que sí es aceptable. Si aparece esta imagen en rojo, pues es que no es adecuada su segregación. Y cuando aparece como tal el círculo verde con la flecha, pero ya su fondo está oscuro, como podemos apreciar en algunos, hace referencia a que pues es posible o no es posible y ya es mejor consultarlo con un especialista en el tema, ¿sí? Entonces, pues aquí ustedes pueden encontrar que van en el mismo orden toda la matriz, desde explosivos hasta la última clase y las otras sustancias, y ustedes, pues dependiendo de la necesidad que ustedes tengan de mirar a qué clase tienen las sustancias, pues miran la combinación, si es posible segregarla o no. Entonces, por ejemplo, pues un ejemplo muy rápido es, por ejemplo, la clase 1, ¿sí? Recordemos que son los materiales y objetos explosivos. Entonces, aquí podemos ver que sí es posible segregarlos, ¿sí? Encontramos que sí hay compatibilidad como tal. Y así ustedes pueden recorrer toda la tabla y mirar si es viable o no viable tener en cuenta la segregación entre sustancias. Posteriormente, bueno, pues también tenemos una matriz de compatibilidad. Digamos que la forma de análisis es muy similar a la anterior. Aquí encontramos de igual forma todas las diferentes clases. Entonces, está desde la clase 1, que son los explosivos, hasta la última clase que ya mencionamos anteriormente, que son las sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente. Como se dan cuenta, pues van en orden, ¿sí? Verticalmente van en orden, como se pueden dar cuenta, desde la 1 hasta la 9, pero ya horizontalmente va en sentido contrario, es decir, comienza desde la clase 9 hasta la clase 1, ¿sí? Va en un sentido inverso horizontalmente. Con esto pues se pueden encontrar tres convenciones que va por colores. Ustedes pueden darse cuenta, están tres colores que son verde, amarillo y azul. El verde hace referencia a que pueden almacenarse juntos y verificar la reactividad individual utilizando la MCDS. Recuerden que es la hoja de seguridad como tal para cada sustancia. En amarillo hace referencia a precaución con algunas posibles restricciones. Entonces, en este caso, hay que revisar las incompatibilidades individuales utilizando pues esta MSDS y pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones específicas de compatibilidad. ¿Sí? Es un estado intermedio. Y finalmente, el color rojo pues hace referencia a que se requiere almacenar por separado, es decir, que son incompatibles, pues no se debe como tal mezclarse estos dos tipos de sustancias. Entonces, la idea sencillamente es mirar la combinación de, primero pues clasificarla, ¿sí? De acuerdo a la sustancia, pues qué clasificación tiene. Si es tipo 1, 2, 3, 4, ¿sí? O hasta 9. Y pues asimismo mirar la otra sustancia. Entonces, con base en estas sustancias, es mirar la combinación. Entonces, por ejemplo, miremos un ejemplo muy rápidamente. Si combinamos, por ejemplo, un explosivo con otro explosivo, que pues como se pueden dar cuenta está en la última, digamos que encontramos el color amarillo, que es decir, que puede mezclarse, pero con ciertas restricciones, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan y a las sustancias que ustedes tengan, pueden buscar en esta matriz si es compatible o no es compatible. Entonces, realmente es muy sencillo de utilizar, solamente es identificar nuevamente a qué clase hace referencia y mirar pues su combinación y mirar si es compatible o no. Ya pasando posteriormente a la nomenclatura del número de las Naciones Unidas, como veíamos anteriormente para el tema particular del nitrato de amonio, que mirábamos que tenía pues un número en particular, pues para que tengan un mayor contexto de cómo se utiliza esa nomenclatura, pues es la siguiente. Entonces, básicamente consta de 4 dígitos asignados como tal por las Naciones Unidas a las sustancias, materiales y artículos de carácter peligroso, potencialmente peligrosos y perjudiciales. Este número lo asigna el Comité de Expertos de las Naciones Unidas en el transporte de mercancías peligrosas y es muy útil para el sistema usualmente de transporte multimodal, ¿sí? Entonces, básicamente siempre va con las letras mayúsculas UN y posteriormente van 4 dígitos después. Entonces, siempre que ustedes vean
ese tipo de nomenclatura pues hace referencia a la nomenclatura de las Naciones Unidas. Entonces, digamos que tiene un inicio y un fin. Nuevamente todas comienzan como UN, pero el rango mínimo, es decir, la sustancia mínima en que se pueden encontrar los dígitos es 0004. Digamos que ese es el número menor con el cual comienzan. Y el número máximo es 3548. Digamos que hasta ese valor va el valor máximo. Entonces, con base en esto, el rango de la nomenclatura de las Naciones Unidas va entre UN 0004 y UN 3548. Entonces, para la sustancia que estábamos mirando anteriormente de Beirut, que es el nitrato de amonio, la nomenclatura que ustedes pueden encontrar para esta sustancia es la UN 1942. Entonces, si ustedes buscan en la nomenclatura de las Naciones Unidas UN 1942, van a encontrar que hace referencia al nitrato amónico, ¿sí? Y así para cualquier otra sustancia. Nuevamente, pues, esos dígitos ya van a cambiar dependiendo, pues, que sea la sustancia. Pasando para tener un mayor contexto en cuanto a la rotulación de las sustancias NFPA, que pues básicamente es un sistema americano, aquí podemos encontrar que también va por colores, ¿sí? Entonces es un rombo que usualmente tiene esos 4 colores, el blanco, el azul, el rojo y el amarillo, ¿sí? Entonces, con base en esto, de acuerdo al color, es como tal la peligrosidad, ¿sí? Digamos la afectación que tiene. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, del color azul, ¿sí? Que es el número 1, hace referencia al peligro para la salud. Sin embargo, pues eso también tiene ciertas escalas. Las escalas son desde 0 hasta 4, donde 0 es normal, 1 es poco peligroso, 2 es peligroso, 3 es muy peligroso y 4 es mortal. Si miramos ahora la número 2, hace referencia a un riesgo por reactividad. De igual forma, pues también tiene una escala que va de 0 hasta 4. La 0 es estable, la 1 es inestable al calentamiento, la 2 es cambio químico violento, la 3 es que puede explotar por choque o calentamiento y la 4 es que puede explotar. Si miramos ahora la 5, perdón, la 3, que es el color número rojo, es el riesgo de inflamabilidad. ¿Sí? Aquí nuevamente hay una escala que va de 0 hasta 4. En este caso, pues 0 que no arde, 1 es que arde a más de 93 grados Celsius, 2 es que arde a menos de 93 grados Celsius, 3 es que arde a menos de 37 grados Celsius y 4 es que arde a menos de 25 grados Celsius. Es decir, la peligrosidad en este caso es que sea inflamable a temperaturas pues ya inferiores, ¿sí? Pues básicamente aquí 25 grados Celsius es un riesgo muy alto porque pues básicamente es la temperatura ambiente, ¿sí? Ya en cuanto al color blanco, digamos que no son como tal un solo peligro, sino que son ya peligros específicos. Entonces, aquí pues se encuentran diferentes peligros. Entonces, como por ejemplo, inflamables o no usar con agua, que son tóxicos, radioactivos, corrosivos, oxidantes, ácidos, alcalinos. Digamos que ya aquí especificaría pues el tipo de peligro como tal. Y bueno, ya pasaremos posteriormente a lo que son las enmiendas del código IMDG. Recuerden que pues esta parte la mencionamos al inicio, pero mencionábamos que tenía ciertas enmiendas, ¿sí? Las enmiendas como tal son modificaciones que se van haciendo a la normativa, ¿sí? Aquí podemos encontrar unas de las últimas y ya vamos a ver cómo cambian estas a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, comenzamos con la enmienda de 2012, MSC, que pues son sus siglas de Maritime Safety Committee, ¿sí? De sus siglas en inglés. Esta es la 32890, entró en vigor desde el 1 de enero de 2014. Posteriormente, esta enmienda se actualizó a la enmienda de 2014 MSC 37293, la cual entró en vigor desde el 1 de enero de 2016. Después de esta enmienda, se actualizó a la enmienda de 2016 MSC 40696, la cual entró en vigor desde el 1 de enero de 2018. Y posterior a esa enmienda se actualizó a la enmienda de 2018 MSC 44599, que entró en vigor desde el 1 de enero de 2020. Cabe resaltar que pues cuando se actualiza a la próxima enmienda, pues ya la anterior queda obsoleta, ¿sí? Ya no tiene sentido aplicarla, sino pues la idea siempre es utilizar la actual. Aquí para contextualizarles cómo es que va cambiando de enmienda a enmienda. Esa tabla ustedes la pueden encontrar en la OMI como tal. Y pues digamos que se muestran los diferentes años en el cual pues una enmienda se actualiza una tras otra. Entonces, por ejemplo, el color amarillo hace referencia a que en ese
caso pues no se genera una nueva enmienda, y el caso el color verde es que se genera y se aplica esa nueva enmienda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el año 2018 era la enmienda 3816, se aplicó para el año 2019, y pues ya en el año 2020 entra una nueva enmienda, que es la 3918, la cual se aplica en el 2021 hasta, en este caso, mediados del 2022, donde ya empieza a aplicarse la enmienda 4020, ¿sí? Que sería la próxima enmienda que pues empezaría a implementar, ¿sí? Que es el próximo año. Ya posteriormente pues existiría lo que es la enmienda 4122, la cual empezaría a regir desde el año 2024 y posteriormente hasta el año 2026, donde surgiría la enmienda 4224. ¿Sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, aproximadamente cada 2 años es que se actualizan las enmiendas, tal cual como veíamos anteriormente, 2012, 2014, 16, 18 y 2020, que es la última enmienda que está actualmente vigente, pero pues que no se ha empezado a implementar, sino que se implementaría desde el año 2022, la cual ya mencionaremos en un momento. Entonces, nuevamente para recordarles, aquí cada 2 años, usualmente son los años pares, en donde pues comienza a aplicarse la enmienda. La enmienda de 2020 del Código IMDG hace referencia a la enmienda 4020, que fue la que veíamos en la tabla anterior. Esta como tal incluye revisiones de varias secciones del código y de los requisitos de transporte para sustancias específicas. Esta como tal es obligatoria a partir del 1 de junio de 2022, pero las administraciones pueden aplicarlo total o parcialmente de forma voluntaria a partir del 1 de enero de 2021, ¿sí? Pero digamos que su obligación como tal es aplicarla a partir del 1 de junio del próximo año 2022. En esta pues se puede encontrar una clasificación en 2 diferentes volúmenes, ¿sí? Entonces en el volumen 1 se encuentra lo que son las partes 1, 2, 4, 5, 6 y 7 de esa enmienda, las cuales contienen la siguiente información. Aquí ustedes pueden encontrar las disposiciones generales, definiciones y formación, también la clasificación, el procedimiento de envío, la construcción y prueba de embalajes, grandes embalajes, cisternas portátiles y vehículos cisterna de carretera, y las operaciones de transporte. En cuanto al volumen 2, este contiene la parte 3, pues como se dan cuenta hay un salto desde la parte 2 a la 4, entonces esta contiene la parte 3 que hace referencia a la lista de mercancías peligrosas y las disposiciones especiales y excepciones. También se puede encontrar el apéndice A que consta de la lista de genéricos y el apéndice B que es el glosario de términos, y pues de igual forma se puede encontrar el índice. También hay un suplemento del código IMDG. Como tal, esta publicación contiene varios textos relacionados con el código IMDG, como los procedimientos de respuesta de emergencia revisados para buques que transportan mercancías peligrosas, que son la guía EMS, y la guía de primeros auxilios médicos para su uso en accidentes relacionados con mercancías peligrosas, MFAG. Y pues esta edición pues usualmente reemplaza a la anterior con efecto inmediato, que era lo que les comentaba anteriormente. Pues cada vez que hay una actualización, pues ya la anterior queda obsoleta. Y bueno, pues como hacen esto, pues resumiremos cuáles son los beneficios y las conclusiones pues de los temas que se han visto en cuanto al manejo de mercancías peligrosas. Entonces, pues nos enfocamos mucho en lo que es el código IMDG, ¿sí? Como vimos, es un código que armoniza como tal las prácticas y los procedimientos adoptados para el transporte de mercancías peligrosas por mar. Digamos que el código IMDG es un solo lenguaje, entonces, pues, al aplicar el código IMDG, todos estaríamos aplicando el mismo lenguaje, lo cual es muy adecuado. Se garantiza también el cumplimiento de las disposiciones obligatorias del convenio SOLAS y el anexo 3 del convenio MARPOL, ¿sí? Que fue lo que mirábamos anteriormente, que el convenio SOLAS tiene 12 diferentes capítulos y el convenio MARPOL tiene 6 diferentes anexos. Sin embargo, para el tema de mercancías peligrosas, el capítulo 7 es el más importante del convenio SOLAS y el anexo 3 del convenio MARPOL. Como tal, con aplicación del código IMDG, pues bueno, manejando el mismo lenguaje e implementándolo de forma adecuada, pues hay una reducción de los riesgos de daños, contaminación o accidentes. Muy posiblemente el inconveniente que hubo en agosto del año pasado en Beirut fue por no guiarse de forma adecuada de la normativa. Tuvo que haber habido algún inconveniente, por lo cual, como ustedes se pudieron dar cuenta, pues el efecto fue catastrófico. No afecta únicamente pues a las instalaciones portuarias, sino pues a todos los alrededores como tal.
y pues se maneja como tal un mismo sistema de nomenclatura para rotulación de sustancias, es decir, un mismo lenguaje armonizado. Entonces, eso es muy útil y es muy rápido, como les comentaba anteriormente, sabiendo a qué hace referencia como tal la misma imagen, pues podemos de forma muy rápida saber a qué tipo de sustancia pues nos estamos ateniendo y con base en eso, pues cuál es el almacenamiento y el proceso que se debe llevar a cabo, que pues era lo que les comentaba en un inicio, pues cada puerto tiene cierta forma de llevar a cabo las sustancias peligrosas, unas hacen descarga directa, otras lo almacenan. Todo es válido, pero siempre y cuando pues, se maneje la misma convención, ¿sí? Entonces, de ahí que es la importancia de la normativa que vimos inicialmente. Listo, entonces, con base en esto, como lo comentaba el ingeniero Manuel al comienzo, la idea es que por medio del link que él les envió a ustedes en el chat, ustedes puedan mirar, bueno, primero pues llenar la lista de asistencia y pues por favor llenar la información que ahí se les está pidiendo, ¿sí? Esto pues para en caso ahorita de alcanzar después de las preguntas, pues socializar cuáles son las experiencias que ustedes han tenido, el tipo de sustancias que ustedes manejan y pues de esto pues llevar a cabo una especie de contextualización para cada uno de los puertos. Entonces, me comentan por favor si hay alguna pregunta hasta el momento. Sergio, ¿cómo estás? Claro que sí, tenemos dos preguntas a través del chat. La primera de ellas es si vamos a compartir las diapositivas. Yo creo que sí las podemos compartir a los correos que hayan registrado en el enlace de asistencia que se publicó. Podemos compartir el listado de asistencia para que a aquellos correos se remita la información. La segunda pregunta dice, una consulta, si bien no es para el transporte, sí lo es para el almacenamiento de sustancias peligrosas y es, ¿cómo se debe marcar el tanque de almacenamiento según el sistema globalmente armonizado? Muchas gracias. Sergio, adelante. Listo, un segundo. Dame un segundo que se me entrecortó cuando tú lo leíste. Entonces, dice, por favor. Te la vuelvo a leer. Sí, por favor. Dice así, permíteme un segundo. Dice, ¿cómo se debe marcar el tanque de almacenamiento según el sistema globalmente armonizado? Sí, entonces, de acuerdo a la nomenclatura que vimos, recuerden que pues hay un sistema de rotulación que dependiendo pues del tipo de sustancia que tengamos, pues se le debe aplicar una marcación como tal en específico, ¿sí? Entonces, si lo vamos a almacenar pues en un tanque de estos, pues hay que saber qué tipo de sustancia estamos almacenando, ¿sí? Pues pueden haber muchas sustancias, entonces lo ideal es, de acuerdo al sistema de rotulación que vimos, como tal, marcarlo, ¿sí? Esto para hacer una diferenciación de qué tipo de sustancia podemos contener ahí, para con base en eso, pues tomar las medidas de prevención necesarias. Entonces, con base en esto, es manejar el sistema que miramos de rotulación anteriormente. De acuerdo, Sergio. Creo que algo muy importante que mencionas es poder conocer el tipo de sustancia que van a almacenar. De pronto en la pregunta que nos formulan no es del todo amplia la información, por lo que digamos que no se podría especificar qué tipo de rótulo como tal o qué pictograma, sino pues como tú lo mencionaste claramente, debe referirse, pues citar como tal el sistema globalmente armonizado y qué tipo de pictograma aplica para la sustancia que van a almacenar. Como lo mencionabas también, creo que algo importante es la hoja de seguridad, que pues el fabricante brinda toda la información a través de esta y sería muy útil. Y bueno, creo que no tenemos más preguntas en el chat. A través del enlace de asistencia nos han compartido algunas experiencias como tal de el manejo o el programa de manejo de riesgo químico que tienen en las instalaciones portuarias. Pero bueno, creo que ya para finalizar
sería muy importante recordar el cumplimiento del código IMDG y, bueno, su importancia. Ingeniero Sergio, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias a cada uno de los asistentes de esta capacitación. Los invitamos a que estén muy atentos a las capacitaciones que se van a llevar a cabo durante el próximo año desde esta superintendencia y, bueno, agradecerles la participación no solo en esta capacitación, sino a lo largo de todo este ciclo de capacitaciones. Esperamos que tengan un feliz resto de día y buenas tardes. Muchas gracias. Buena tarde para todos.